Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por sumarse una vez más a estas actividades que estamos organizando desde Atenea. Hoy tenemos un panel de lujo. La presentación de hoy es el Derecho Constitucional Subnacional en América Latina y contamos con la presencia del doctor Antonio María Hernández, de la Universidad Nacional de Córdoba, desde Argentina, quien nos hablará de la experiencia de Argentina, el doctor José María Serna de la Garza, de la UNAM, desde México, y el doctor Luis Garbosa, de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, de Brasil, quien nos estarán comentando sobre las experiencias del derecho constitucional subnacional en sus respectivos países. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por sumarse, un agradecimiento especial a los disertantes que han, a pesar de su ajustada agenda, han aceptado la invitación para esta disertación. Así que va para ellos un especial agradecimiento, sin ánimo de demorar aún más el inicio de esta presentación, y para ya dejarlos en manos de los expositores, pasamos a presentarlos en el orden que van a hacer la presentación, comenzando por el doctor Antonio María Hernández. El doctor Antonio María Hernández es profesor titular plenario de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal en la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Es postdoctoral senior fellow de la State University of New York at Buffalo Law School, director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, vocal del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro del Comité de Directores de la Asociación Internacional de Centros de Estudios Federales. Muchas gracias, doctora Hernández. Tiene la palabra cuando quiera. Tiene el micrófono muteado. Muchas gracias por la presentación, querido Cristian. Muchas gracias también por la invitación que me permite compartir esta actividad tan interesante junto a tan destacados profesores como José María Serna de la Garza y como el profesor Luis Garbosa de Brasil. Así que con mucho gusto participo de esta actividad. Celebro que además difundamos y analicemos en particular un tema como el del constitucionalismo subnacional en nuestras tres federaciones y en general, digamos, en América. La verdad es que lo primero que hay que analizar, y a eso voy a dirigir mi exposición, es formularme una serie de preguntas en relación a la disciplina en sí mismo. Es decir, pretendo en primer lugar que precisemos cuál es la denominación de nuestra materia. ¿Es derecho público provincial, como en general se conoce en la Argentina? ¿Es derecho federal, como también algunos investigadores argentinos han denominado a esta disciplina? ¿O la denominación más correcta es la de constitucionalismo provincial o constitucionalismo estatal? También nosotros tenemos que saber que a nivel internacional se está difundiendo mucho esta denominación, constitucionalismo subnacional, y esto es a la luz de lo que ha ocurrido particularmente en congresos mundiales de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, que trataron el tema en 2007 en Atenas, también en 2010, y ha continuado un grupo de estudios
destinado a analizar el constitucionalismo subnacional, obviamente en las distintas federaciones. Hay que partir de la base de que el constitucionalismo subnacional, o las denominaciones precisas que vamos a analizar, solamente se pueden dar en tanto y en cuanto exista o una federación o un sistema federo-regional o un sistema regional, en tanto y en cuanto exista, en definitiva, una descentralización del poder que nos lleve a esta particular forma de Estado. En Argentina, la primera cátedra fue precisamente la de Córdoba, fue creada con la denominación de Derecho Público Provincial, esto fue en 1907, nuestro primer profesor fue Arturo M. Vaz. Él escribió al poco tiempo un libro que se llamó Derecho Público Provincial. La verdad es que ahí él sostuvo que la denominación de la disciplina esta, que aparecía en el plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, apuntaba a rendir homenaje a Juan Bautista Alberdi, que ha sido el padre de nuestro derecho público, que, como ustedes saben, una de sus 4 obras fundamentales en materia de derecho público se llama así, Elementos de Derecho Público Provincial. Entonces, Vaz y la continuidad de los autores y de las distintas cátedras que hay en la Argentina han seguido denominando la materia como Derecho Público Provincial en homenaje y en recuerdo a Juan Bautista Alberdi. Pero yo participo de las críticas que han hecho distintos profesores con respecto a esta denominación. La verdad que derecho público provincial es algo más extenso, más amplio que derecho constitucional provincial, porque es derecho público de las provincias la materia procesal o la materia tributaria o la materia administrativa, con lo cual me parece que esta observación tiene suficiente argumentación a favor, razón por la cual hay que analizar otra designación posible a la materia, y entonces el mismo autor que estoy citando, Arturo M. Vaz, después de publicar ese libro con sus 17 bolillas, donde desarrollaba el derecho público provincial, dirigiéndolo esencialmente al análisis de las constituciones provinciales, publicó en 1927 un libro que se llamó Derecho Federal. Acá aparece otra denominación, y cuando uno analiza el pensamiento del autor, dirige el término derecho federal sobre todo a analizar el deslinde de competencias que se da entre el gobierno federal y las provincias, que en el caso de Brasil y México sería entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales. Así que en definitiva este deslinde de competencias sería la materia propia del llamado derecho federal, al cual hay que sumar otro tema que es clave para el análisis de los contenidos de la materia, que es, por supuesto, todo lo vinculado al federalismo como forma de Estado, ¿no? Con un análisis completo ya vamos a ver cuál es la metodología de estudio para esto, pero acá aparece entonces otra segunda denominación en relación a nuestra disciplina, y aparece una tercera denominación, que es la que me parece a mí la más precisa de todas, que es derecho constitucional provincial. Esto lo planteó un profesor de La Rioja que se llamó Ricardo Mercado Luna. La verdad es que si uno quisiera ser más preciso, luego de la reforma constitucional de 1994, nosotros debiéramos hablar no solo de derecho constitucional de las provincias,
sino derecho constitucional de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque integra la relación federal, es casi una provincia, pero nosotros, ustedes ya lo saben, tenemos un federalismo asimétrico con esta creación de la reforma del 94 en torno a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que, en definitiva, lo que hay que tener presente es que la mejor definición de todas es esta: el derecho, nuestra materia, debiera tener como nombre derecho constitucional provincial. Es de alguna manera lo que está ocurriendo a nivel del derecho comparado. En México hubo una obra publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del 2000, cuyo coordinador fue de Andrea, que se titulaba precisamente Derecho Constitucional Estatal. Y cuando uno piensa en el derecho norteamericano, las cátedras en las escuelas de derecho, en las pocas escuelas de derecho que estudian esta materia, la denominación es State Constitutional Law, o sea, derecho constitucional estatal también. Nosotros ya sabemos también que a nivel del derecho comparado aparece esta denominación más amplia de derecho constitucional subnacional para distinguir el orden federal, el derecho constitucional federal, del derecho constitucional de cantones, de provincias, de estados, de Länder en Alemania. Así que, en definitiva, esa es la denominación propia utilizada a nivel del derecho comparado y, como ya lo he señalado, esencialmente por la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Así que, dejado de lado ya el tema de la denominación, yo ahora voy a pasar a dar la definición de esta disciplina para inmediatamente después analizar cuáles son los contenidos de la misma. Para mí son definiciones coincidentes, por eso solamente voy a citar la mía. Yo digo que es la rama del derecho público que estudia las constituciones de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el deslinde de competencias dentro del Estado federal y las relaciones interjurisdiccionales de estos entes estatales hasta el nivel internacional, inclusive con análisis comparado. Esta definición nos permite analizar ahora rápidamente cuál es el objeto de la disciplina. Con respecto al objeto, en primer lugar, tal como lo venimos sosteniendo, el estudio de las constituciones provinciales. Este estudio de las constituciones provinciales, claro, debe hacerse, ya me voy a detener después en la parte metodológica, con un análisis no solo de los aspectos normativos de la Constitución, sino aplicando un método realista interdisciplinario que nos lleve a un conocimiento muy preciso de lo que es la Constitución, no solo formal o escrita, sino la Constitución realmente material, la Constitución que rige, la Constitución que tiene vigencia. Es decir, hay que analizar muy precisamente qué ocurre con la vigencia de la Constitución, si ella rige en toda su extensión o si hay zonas de incumplimiento de la Constitución, problemas de cultura constitucional que nos lleven a situaciones de anomia, como vivimos, por ejemplo, en Argentina o en México. Así que es un análisis de la Constitución bajo ese punto de vista. En segundo lugar, tal como lo hemos dicho, hay que hacer un análisis de las distintas, en segundo lugar, el tema del federalismo y de la delimitación de competencias, porque bien se sabe, lo han dicho grandes maestros del federalismo, que el estudio de la delimitación de competencias es uno de los problemas más graves que pueden existir dentro del federalismo. Así que, en definitiva, todo lo que nosotros denominábamos como derecho federal es objeto de estudios de esta materia, que es el derecho constitucional, en este caso de las provincias. En tercer lugar, hay que analizar el tema de las relaciones interjurisdiccionales,
Y acá estamos ante estados multinivel, de tal manera que hay que analizar las relaciones interjurisdiccionales de las provincias con sus municipios, también con la región si existe. Fíjense el caso de la Argentina. Nosotros tenemos, luego de la gran reforma constitucional de 1994, un federalismo muy complejo con 4 órdenes de gobierno: gobierno federal, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2.250 gobiernos locales autónomos. Pero además existe la posibilidad, artículo 124 de la Constitución, de la creación de regiones para el desarrollo económico y social. Es decir, puede ser que las provincias formen parte de regiones que crean mediante tratados interprovinciales para promover el desarrollo económico y social en un mundo caracterizado por la integración tanto nacional como subnacional. Nosotros también sabemos que las provincias realizan convenios internacionales más allá de los límites supranacionales, lo cual ha significado una modernización muy profunda del derecho público, y esto es lo que se observa mucho en la Unión Europea, también se observa en el NAFTA, y también tenemos estas relaciones dentro del Mercosur. No hay ninguna duda que provincias argentinas se vinculan con estados del sur de Brasil y municipios argentinos del noreste argentino también se vinculan con municipios del sur de Brasil. Y lo propio ocurre con los estados y municipios del norte de México que se vinculan con los estados del sur de los Estados Unidos. Y lo propio ocurre con los estados del norte de Estados Unidos que se vinculan con las provincias canadienses. Así que, en definitiva, este es un fenómeno también muy importante que hay que considerar, el de las relaciones interjurisdiccionales de provincias o de regiones ya a nivel supranacional, lo cual nos lleva a analizar los problemas de la integración. Y después, encima, hay otras características que analizar. Yo no voy a tener tiempo de detenerme en el estudio de las fuentes del derecho constitucional subnacional argentino, pero nosotros sabemos, porque le hemos otorgado rango constitucional a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos, y además se facultó al Congreso a que hiciese lo propio, que ya lo he hecho en 3 oportunidades más, con lo cual debo decir que esos tratados internacionales que tienen rango constitucional integran el bloque federal y son de aplicación obligatoria también para las provincias argentinas. Es decir, que en el sistema de fuentes de nuestro constitucionalismo subnacional también hay que tener presente que por el sistema regional de derechos humanos, por ejemplo, hay obligaciones que cumplir con la Organización de Estados Americanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esos tratados internacionales, insisto, tienen rango constitucional y por tanto, al formar parte del bloque de constitucionalidad federal, tienen una supremacía, en este caso, sobre el derecho provincial. Es muy importante señalar finalmente que hace falta para estudiar nuestra disciplina una visión de tipo comparatista, lo cual significa, por un lado, estudiar las constituciones provinciales argentinas, analizarlas comparativamente. Hay bastantes diferencias entre ellas. Hay constituciones extensas, más extensas que otras. Hay constituciones que son más modernas, otras son más antiguas. Hay constituciones que todavía no garantizan la autonomía municipal, violando la Constitución Nacional, como el caso de las provincias de Buenos Aires, de Mendoza, de Santa Fe. Así que hay provincias muy avanzadas en esta materia, como por ejemplo la provincia de Córdoba, o sea, mi provincia. Así que, en definitiva, el análisis
comparativo de las constituciones provinciales es un objeto muy claro que integra esta disciplina del derecho constitucional provincial argentino. Pero también puede formar parte del objeto de nuestra disciplina el estudio comparado de otras constituciones estaduales que pueden ser brasileñas, pueden ser norteamericanas, pueden ser obviamente mexicanas, y podríamos tomar otros ejemplos a nivel del derecho comparado. Analizado entonces la definición y el objeto de la disciplina, hay que detenerse acá en el tema del método. Acá voy a tratar de ser también muy sintético. En un primer lugar, en un primer momento, a nivel del derecho público, solo había una visión estrictamente normativa, jurídica. En el decurso del tiempo, con los aportes de juristas europeos como Smend, como Heller, nosotros fuimos pasando a una visión ya más propia de la incorporación de métodos de la ciencia política con un método político y un método sociológico que obviamente apuntaba a observar qué pasaba con la vigencia real de la Constitución. Eso nos llevó a una visión interdisciplinaria mucho más realista de nuestra disciplina, que yo creo que es lo que tenemos que tener presente sobre todo en nuestras federaciones, es decir, tanto en Brasil como México, porque es muy evidente que en el caso de nuestros tres países hay una distancia entre lo que dice el texto escrito de la Constitución y el orden de la realidad. Es decir, es muy difícil hacer realidad los principios de las plenas autonomías de nuestros estados, de nuestras provincias, habida cuenta de que hay una tendencia a la centralización del poder en los gobiernos federales, lo cual se complica cuando vemos el fenómeno que se advierte tanto en Brasil como en Argentina como en México, que es el fenómeno del hiperpresidencialismo, que se ha visto potenciado por las sucesivas emergencias que nosotros hemos sufrido. Así que en definitiva, a mí me parece que hace falta una visión de tipo interdisciplinaria y donde acá hay que sumar no solamente a lo jurídico, hay que sumar lo histórico, hay que sumar el análisis politológico, el análisis sociológico, incluso un análisis de tipo filosófico político para analizar precisamente cuáles son los valores y los sentimientos en materia federal, y luego de esto seguir incorporando disciplinas en este sentido. Por ejemplo, acaba de realizarse una mesa redonda de la Asociación Internacional acá en Córdoba, y el tema de análisis fue realmente muy interesante, fue sobre emociones y sentimientos constitucionales. Es decir, nosotros ya sabemos que los hombres no son solo seres racionales, mejor dicho, son seres emocionales que razonan, pero es muy evidente que todo el análisis de emociones y de sentimientos que nos llevan a un análisis profundo de aspectos psicológicos y antropológicos de la condición humana, también tiene que estar presente como metodología de análisis y de estudio cuando uno analiza el constitucionalismo provincial. Después tenemos que entrar a otro punto. Nosotros ya tenemos este análisis. Hay una definición de la materia, hay un objeto de estudio, hay un método propio. Ahí viene la gran pregunta. Si hay objeto y método propio, significa que entonces puede haber una autonomía científica de la disciplina. Y después hay que analizar otro punto más. ¿Solo autonomía científica o también autonomía didáctica? Y acá hay que distinguir. Yo no tengo ninguna duda de que hay una autonomía científica del derecho constitucional provincial, por todo lo que expresé anteriormente. Pero cuando uno analiza qué ocurre, por ejemplo, en las escuelas de derecho de la Argentina, llega a la conclusión de que no hay autonomía didáctica. ¿Por qué no la hay? Porque solo estudiamos
el derecho constitucional provincial junto al derecho municipal. No como yo creo que debiera hacerse. Debiera destinarse un curso específico al derecho constitucional provincial y un curso específico al derecho municipal. Sin embargo, ya ha sido un gran triunfo en un país tan centralizado como la Argentina que nosotros en las escuelas de derecho por lo menos tengamos una materia que comenzó en Córdoba en 1907, la más antigua de las universidades, la primera en dictar derecho público provincial, se le adosó, se le sumó en 1923 la enseñanza del derecho municipal y a partir de ahí nuestra materia se llama derecho público provincial y municipal. Así que en definitiva, soy partidario de la modificación de planes de estudio para incorporar en todas las facultades de derecho por lo menos el estudio del derecho público provincial y municipal. Lo ideal sería estudiar derecho público comenzando por el derecho político, siguiendo por el derecho constitucional federal, después constitucionalismo provincial, después derecho municipal, después derecho administrativo y después las materias conexas. Yo creo que eso nos llevaría a una buena formación en derecho público. En conclusión, acá está la presentación de lo que significa la importancia de nuestra materia, la importancia de esta iniciativa que ha tenido Cristian, la necesidad de que nosotros tengamos mayor vinculación. Sé también lo que ocurre en las universidades norteamericanas, aunque parezca sorprendente, hay más estudio de derecho municipal que de derecho constitucional estatal, y además en algunas otras escuelas ellos estudian bajo el punto de vista político el estudio del derecho estatal, pero bajo el punto de vista político, como lo hace en Wake Forest la cátedra, por ejemplo, de John Dinan en Carolina del Norte. Así que en definitiva, acá está planteado el objetivo, el método de nuestra disciplina. A mí me parece que nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo para difundir los principios de nuestra disciplina. Esto es lo que está ocurriendo ahora a nivel internacional. Hay que entender muy bien cuáles son los objetivos del federalismo. Hay que siempre tener presente el pensamiento de James Madison. La idea era no solamente limitar el poder para perfeccionar el pensamiento de Locke y de Montesquieu, con un control vertical del poder, no solo horizontal, sino además, como dijo Madison, el objetivo del federalismo es asegurar una mayor vigencia de los derechos del hombre a través de lo que significa esta delimitación del poder entre distintos estados que se asocian, donde tiene ciertas competencias el gobierno federal y mayor cantidad de competencias los gobiernos estaduales, los gobiernos provinciales. Así que, por el bien de nuestras federaciones, creo que tenemos que avanzar con este tipo de reuniones, con este tipo de análisis. Debo decir finalmente que en la cátedra que nosotros tenemos en Córdoba, tenemos un libro especialmente destinado a la materia, es este que tengo acá, que mantiene la denominación histórica, Derecho Público Provincial, pero es la obra más actualizada que tiene en este momento la Argentina en nuestra materia. Nada más. Muchas gracias, doctora Hernández. Pasamos a continuación con la exposición del doctor Luis Garbosa de Brasil. Antes de pasar a esta exposición, les recordamos que las preguntas, pueden dejar las preguntas en el chat y las haremos al final de las 3 presentaciones, o podemos habilitar los teléfonos, pero en todo caso las preguntas se harán al final o comentarios que quieran realizar. Y también recordarles que está en el chat el link de la asistencia para poder enviarle los certificados. Bueno, nuevamente muchas gracias, doctora Hernández. Pasamos ahora con la exposición del doctor Luis Garbosa. El doctor Luis Garbosa es doctor y magíster en Derecho por la Universidad Federal del Paraná, en Brasil,
licenciado en Derecho por la Universidad Estadual de Ponta Grossa, también Brasil. Es profesor de Derecho Constitucional Comparado y Derecho Constitucional Subnacional de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, también en Brasil, y es coordinador del Subconst, núcleo de investigación en subconstitucionalismo. Luis. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá con usted y con tan distintos colegas que son referentes en América Latina y en el mundo. Tengo gran admiración por el trabajo tanto de profesor Hernández quanto de professor José María Serna de la Garza. Então, é um honor para nós, é um honor para mim estar aqui com vocês e ter a oportunidade de discutir um pouco esta disciplina que é tão importante e algumas vezes tão pouco valorizada e tão pouco desenvolvida. Pido, antes de mais nada, desculpas para a audiência. Mi espanhol é muito malo, sei, pero por uma questão de cortesia tentaré fazer minha apresentação, minha charla em espanhol. Pido, desde luego, desculpas por los errores que certamente haré. Mi habla será sobre las paradojas del derecho constitucional subnacional en Brasil. De fato, como ha dicho profesor Hernández, en América Latina y en Brasil, así como en México y Argentina, nosotros tenemos federaciones particularmente centralizadas. Esto trae muchos problemas para el federalismo y no podría dejar de portar problemas también para el constitucionalismo subnacional o el constitucionalismo provincial o estadual. Nosotros en Brasil tenemos adoptado la expresión derecho constitucional subnacional por ser más abrangente. Mas estoy de acuerdo con el profesor José María Hernández que esta denominación tal vez comprenda también otras expresiones que no necesariamente están comprendidas en el derecho constitucional provincial, por ejemplo, en Argentina, o el derecho constitucional estadual o estatal en Brasil o en México, como por ejemplo el derecho constitucional municipal. Me interessa a referência que o professor Hernández hizo a los municipios y a las ciudades, porque recentemente ha sido publicado um livro de Hans Hirsch que ha discutido o problema de la ciudad en el federalismo. Hirsch aponta que en 1900, cerca de 1900, 3% de la población mundial solamente vivía en las ciudades. Y que en 2019, 56% de la población mundial vive en ciudades. Y otros cambios, como por ejemplo el surgimiento de las megaciudades como São Paulo o México, inauguram aquilo que o autor chama de era urbana, an urban era, a era de las ciudades. E esse autor, assim como outros, por exemplo, Eric Arban, que estuvo com nós há poucos dias, têm discutido qual é o rol de las ciudades, de las municipalidades en las federaciones y en el derecho constitucional subnacional. Entonces, mi charla acá hará algunas reflexiones también sobre los municipios. En un primer momento, un poco de la historia constitucional estadual brasileña. Tradicionalmente, nosotros somos considerados una federación por segregación, ou Hold Together Federation, uma federação que surge a partir de um Estado unitário pré-existente.
esta é uma visão um pouco jurídico-formal, porque, de facto, o Brasil se torna independente de Portugal em 1822, e é sobre a nossa primeira Constituição um Estado unitário. E se torna uma federação com a proclamação da República em 1889 e com a nossa primeira Constituição republicana em 1891. Pero se nós ampliamos a visão, e estou de acordo com o professor Hernández de que nós necessitamos a interdisciplinaridade para uma correta compreensão, percebemos que antes da independência, ou seja, antes do Estado unitário, nós éramos de uma forma diferente, mas em partes semelhantes, nós éramos uma série de colônias independentes, aunque subordinadas a Portugal. Então, eram as denominadas capitanias, que tinham governos não democráticos, pero independentes uns dos outros. E os atuais estados, em sua grande maioria, são decorrentes destas capitanias, destas colônias em que era o território brasileiro era dividido. Então, temos que pontuar e fazer algumas reservas com relação a esta visão, talvez de uma perspectiva mais ampla. Brasil não seja uma federação centrífuga, nesse senso de uma federação formada por desagregação ou segregação, mas tenha alguns elementos de ponto de vista histórico mais amplo e sociológico, político, também de autonomias locais. E desde o período do Império, ou seja, desde 1500, desde o século XVI, temos municipalidades com certa autonomia, certo grado de autogoverno. Então, nosso federalismo talvez seja melhor descrito de uma perspectiva histórica como um federalismo mixto, porque aún antes do Estado unitário, tínhamos algumas experiências locais de autonomia, especialmente em las capitanias e em los municípios. Com o surgimento da federação, com a Constituição brasileira de 1891, nós vemos nascer formalmente as constituições de los estados brasileiros, ou seja, o constitucionalismo subnacional em Brasil. E hemos tenido 5 generações de constituições. Então, é muito diverso o panorama deste ponto de vista do panorama, por exemplo, de Argentina, em que as constituições originárias aún estão em vigor em las províncias. Em Brasil, nós hemos tenido não só 8 constituições federais, mas 5 generações de constituições estaduais. São 180 constituições estaduais, algo similar neste aspecto com o que se verifica nos Estados Unidos de América, que também ha tenido uma constituição com mais de 200 anos em nível federal, mas mais de 150 constituições estaduais no mesmo período. Então, nós temos que ter esta visão das peculiaridades, das particularidades. É algo que é problemático. Em Brasil, os estados, de ponto de vista jurídico formal, não antecederam a federação, diferentemente do que ocorreu em Argentina, em Estados Unidos, por exemplo. Os estados são criados contemporaneamente, ao mesmo tempo que a federação. Então, nós temos diversas características de nossa federação decorrem deste facto. Em Brasil, hemos tenido, um pouco como em México e na Argentina, um federalismo intermitente. É uma expressão de Oswaldo Trigueiro, importante autor brasileiro, autor de uma das primeiras obras
escritas em Brasil sobre o direito constitucional de los estados, estatal, e também ex-ministro da Suprema Corte brasileña. Nós hemos tenido um federalismo intermitente, porque em períodos autoritários, junto com a democracia, ha desaparecido o federalismo e o constitucionalismo subnacional, especialmente nos anos 30, com o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, e em los anos 60 hasta los anos 80, com a ditadura militar. Neste período não hemos tenido propriamente federalismo, mas um federalismo apenas formal. Hemos tenido um Estado unitário. Además destes aspectos, nós sofrimos um processo de desfederalização ao longo da nossa história constitucional, porque as sucessivas constituições, depois das constituições da década de 1930, han cada vez mais reduzido o espaço constitucional de los estados. Então, na nossa primeira Constituição federal, a Constituição de 1891, nós hemos tenido um modelo muito cercano do americano, um espaço constitucional muito grande para os estados, mas, de facto, muitas intervenções do poder central em los estados. Então, não hemos tenido uma autonomia de facto em la primeira República Brasileña. Depois das constituições da década de 30 do século passado, ou seja, a Constituição de 1934 e 37, nós hemos sofrido uma redução gradual do espaço reservado pelas constituições federais para os estados membros da federação. E a Suprema Corte brasileira ha jogado um papel decisivo nesse aspecto, na medida que ha extendido muitas normas, muitos princípios, muitos modelos institucionais da Constituição Federal como modelos obrigatórios para os estados. Então, a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, ha jogado um papel importante neste processo de desfederalização que hemos sofrido e que ha impactado o nosso constitucionalismo subnacional. Passando para a segunda parte da minha charla, me gostaria de fazer um breve panorama do momento atual do subconstitucionalismo brasileiro. Temos 27 unidades federadas, 26 estados e um distrito federal. E, então, temos 26 constituições subnacionais, mas uma semi-constituição, porque o Distrito Federal tem algumas peculiaridades. Estas constituições tendem a ser miniaturas da Carta Federal. Há muitas normas que são impostas às constituições subnacionais pela Constituição Federal. Então, por exemplo, os estados brasileiros não podem ter um bicameralismo, porque o unicameralismo é mandatório. A Constituição Federal chega ao ponto de determinar a duração do mandato do governador e dos deputados, o número mínimo e máximo de deputados em las assembleias legislativas. Então, temos muito pouco espaço constitucional em termos de organização subnacional e, como he dicho, a Suprema Corte piora este panorama porque impõe muitos modelos que não são expressamente previstos como dirigidos aos entes subnacionais, mas impõe por extensão, por analogia, estes modelos aos entes subnacionais. O conjunto institucional subnacional dos estados, especialmente, é quase uma réplica do conjunto institucional federal. Nós temos constituições estaduais rígidas, com um procedimento mais difícil de modificação, de emendamento. Temos uma garantia de autonomia municipal que vem da própria Constituição Federal.
Tenemos un republicanismo subnacional mandatório, temos uma tripartição dos poderes com checks and balances em nível estadual e distrital, semelhante à federal. Temos um presidencialismo subnacional exercido por los governadores de los estados, unicameralismo en los legislativos estaduales, exercidos por las asambleas legislativas. Temos Supremas Cortes Estaduais, que são os tribunais de justiça, e um sistema mixto de controle de constitucionalidade, um judicial review, um controle difuso de constitucionalidade, em concreto, combinado com ações diretas. Então, teremos este arranjo, este conjunto institucional subnacional específico. E os municípios têm leis orgânicas que los rigen, que são mais rígidas que as demais leis municipais, têm um governo republicano, têm uma bipartição de poderes e não tripartição de poderes. Os municípios têm somente poder legislativo e executivo, não têm um poder judicial próprio, com checks and balances, um presidencialismo municipal, com os prefeitos municipais ou alcaldes, os jefes do executivo, e um unicameralismo em los legislativos municipais, exercido por las câmaras municipais ou concejales. Isso é o conjunto institucional que a própria Constituição Federal traça e estabelece para os entes subnacionais. Indo para o final da minha habla, vosotros podem pensar, então, é uma federação, mas uma federação particularmente centralizada por vários fatores, como, por exemplo, a concentração de competências em la União, e com muito pouco espaço para que os entes subnacionais possam se apartar de los delineamentos federais. Então, quase não é um federalismo em senso próprio, é quase que um Estado unitário, um federalismo muitíssimo centralizado. Em parte, isso é verdade. Pero o federalismo brasileiro e, em consequência, o direito constitucional subnacional brasileiro é lleno de paradoxas. Vou tentar exemplificar. Temos normas que são impostas pelo Poder Central a los entes periféricos. Temos, em muitos casos, mesmo quando os modelos federais não são impostos, uma imitação por parte de los poderes locais. Pero temos também algumas tentativas alguns tentativos de inovação. Por exemplo, 2/3 dos estados brasileiros prevêem iniciativa cidadana ou iniciativa popular de emendas à Constituição. Em nível federal, nós não temos iniciativa popular de emendas à Constituição, solamente iniciativas populares ou cidadãs de leis infraconstitucionais. Então, se 2/3 dos estados se apartam do modelo federal, isto indica uma possibilidade de inovação e indica uma inovação, um uso efetivo de seu espaço. E a Suprema Corte Brasileira não declarou inconstitucional estas normas quando foram levadas, foram impugnadas por inconstitucionais diante da Suprema Corte Brasileira. Temos, por exemplo, alguns institutos como esses que, apesar de existirem em las constituições estaduais, não são objeto de uma prática constitucional efetiva. Quando nós tentamos observar quantas iniciativas populares de emendas à Constituição dos estados foram efetivamente propostas, o resultado é desalentador, pouquíssimas. Então, são normas constitucionais quase que simbólicas, que não têm uma importância prática. Pero outras realidades são diferentes. Assim como em la Suprema Corte, alguns órgãos podem propor ações diretas para contestar a validade constitucional de uma lei estadual ou federal. E a Suprema Corte pode decidir com eficácia general em todo o território brasileiro se aquela lei
estadual o federal es o no constitucional, también en todos los estados este modelo se repite. Entonces, existen acciones directas de inconstitucionalidad propuestas por órganos específicos junto a las Supremas Cortes Estaduales, que son juzgadas con eficacia en todo el territorio de los estados. Y acá nosotros tenemos un dato interesante. De 1990 hacia 2013, nosotros hemos tenido 19,000 acciones directas juzgadas por los tribunales estaduales. Una fonte vastísima y muy interesante de discusión de cuestiones envolviendo competencia, envolviendo derechos fundamentales y una serie de otras cosas. Quase 20,000 acciones directas, un promedio en ese periodo de 868 acciones juzgadas por año. Solamente acciones directas de inconstitucionalidad propuestas en los tribunales de justicia. Otro ejemplo, las enmiendas a las constituciones. Nosotros hemos tenido 1.900 enmiendas en 30 años de vigencia de las constituciones estaduales. Las constituciones estaduales actuales brasileñas de la quinta generación tuvieron entre 1989 y 2019 1.900 enmiendas, o que parece exagerado, pero tenemos que analisar las materias y son muy interesantes las materias y los contenidos que fueron objeto de enmiendas. Cristian, me disculpa, yo no estoy a controlar el tiempo. Tengo ainda algunos minutos. Sí, estamos bien, Luis. 5 minutos más estaría bien. Gracias, estoy encaminando para el final. Entonces, nosotros tenemos algunos paradojas o algunas paradojas en el nuestro derecho constitucional subnacional, en la medida que en algunos espacios constitucionales tenemos algunos espacios constitucionales subnacionales en algunos aspectos, en otros no tenemos. En algunos aspectos se intentaron innovaciones, en otras no se intentaron innovaciones. En algunas de esas innovaciones han operado en la práctica, en la realidad constitucional, y otras han se tornado letra muerta de las constituciones subnacionales. Entonces, son cosas muy interesantes. Por ejemplo, el impeachment. El juzgamiento político de los jefes del poder ejecutivo. En Brasil tenemos impeachment en nivel federal, estadual y un instituto parecido con el impeachment en nivel municipal, que es la casación de los alcaldes. Impeachment de presidente de la República tenemos solamente 2 en la historia de Brasil que fueron juzgados procedentes. Y es normal, el impeachment es una institución jurídica que nosotros sabemos que no es infrecuente o impeachment que acarreta el afastamiento del jefe del Ejecutivo. Entonces, hemos tenido solamente 2 impeachments de presidentes de la República, y lo mismo es verdad cuanto a los gobernadores de los estados. Solamente 2 gobernadores en toda la República han sido afastados de sus cargos por fuerza de impeachments. Pero si nosotros cambiamos nuestra perspectiva para los municipios, son miles de alcaldes que todos los años son afastados del ejercicio de sus cargos por casaciones hechas por las cámaras municipales. Entonces, hay una riqueza más compleja que un panorama inicial podría nos indicar. Y ya concluyendo, para que el profesor de la Serna pues, pueda hacer su charla, un dato que concluye mi reflexión acá. La Constitución de 1988 restableció el federalismo, restableció la democracia en Brasil, innovó en algunas cosas importantes, no innovó en otras cosas,
mantuvo algunas limitaciones a la autonomía subnacional que las constituciones anteriores, precedentes, introdujeron nuestra tradición constitucional, pero, y eso tiene relación con lo que decía el profesor Hernández, hizo algo muy interesante. Incluyó pela primeira vez em nossa história constitucional os municípios em la federação. A Constituição brasileira de 1988 prevê no artículo 1º, no artículo 18 e outros artículos que a Federação Brasileira é integrada pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E esta Constituição incluiu de uma maneira complexa as municipalidades, as cidades em la federação. E dotou essas municipalidades de garantias muito parejas, muito similares àquelas de los estados e do Distrito Federal. Se nós, por exemplo, pegamos a teoria dinâmica do federalismo de Popelier, que propõe 3 indicadores para mensurar a autonomia e a coesão das entidades subnacionais e para mensurar o grado de federalização, nós percebemos que a pontuação, os scores dos municípios brasileiros é muito semelhante aos scores de los estados e del Distrito Federal. Mas os municípios têm o mesmo regime jurídico do Distrito Federal, as mesmas garantias de autonomia, as mesmas garantias contra a intervenção estadual em los municípios, as mesmas garantias contra a alteração territorial por los estados. Entonces, en Brasil, nosotros no tenemos una situación como, por ejemplo, en la mayor parte de los estados norteamericanos, en que se adopta la Dillon Doctrine y en que las municipalidades son vistas como meras criaturas de los estados y están a la disposición de los estados que pueden criarlas, dividirlas, fusionarlas y mismo extinguirlas. Los estados brasileños tienen una autonomía garantida en todos os municípios brasileiros, todos os municípios brasileiros têm uma autonomia garantida diretamente por la Constituição Federal. Este é uma outra paradoja de nosso constitucionalismo. É tão centralizador, por exemplo, al regular en minúcias a organização de los poderes e o governo de los estados, do Distrito Federal e de los municípios, pero foi muito inovadora al incluir hace 30 anos já os municípios no Pacto Federativo. E concluindo, Christian, para não atrasar o professor de la Garza, tenho refletido acerca do nosso federalismo. E penso que a Constituição Federal vigente, nossa atual Constituição Federal, criou neofederalismo muito peculiar. Penso que a melhor maneira de compreender o federalismo brasileiro hoje é compreender que é uma federação de federações. Nós temos, por el arranjo, por el conjunto institucional, 26 estados que são federações. São estados federais federados. E estes 26 estados são federações de municípios que têm garantias de autonomia diretamente asseguradas por la Constituição Federal. E o único ente subnacional primário que é um estado unitário em Brasil é o Distrito Federal, porque a Constituição proíbe sua divisão em municípios. Historicamente, uma última informação que é interessante, parece que este sistema que foi federalizado pela nossa atual Constituição tem sua origem em 2 estados brasileiros, os estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
en sus constituciones de 1891, criaram um sistema de cartas, um sistema em que cada municipalidade criava sua própria carta, diferente de todos os outros estados em que uma lei estadual regulava os municípios. E nesses dois estados, inspirados em la Rome Rule, em la regla de autogoverno de diversos estados norte-americanos, eram os próprios municípios que criavam suas cartas municipais, e a Constituição de 88 federalizou este modelo, de modo a criar aquilo que é chamado, nos últimos anos, de Brazilian Home Rule, ou o alto governo local brasileiro, que é garantido a todos os 5.570 municípios em Brasil. Então, não quero me extender, talvez possamos discutir um pouco mais depois se é possível falar em constitucionalismo municipal, uma vez que em Argentina, a cidade autônoma de Buenos Aires, há uma constituição depois da reforma de 1994, a cidade do México possui uma constituição também, e temos outros casos em outros lugares de municípios com constituições, mas nos últimos anos hemos investigado acá em nosso núcleo de investigação não somente o direito constitucional de los estados ou estatal, mas também esta possibilidade de direito constitucional municipal que a maior parte da doutrina e a Suprema Corte em Brasil, em princípio, não aceita. Dice que os municípios não são dotados de constituições, mas se nós fazemos uma comparação meticulosa, nós percebemos que há muito poucas diferenças entre uma lei orgânica municipal e uma constituição estadual, entre a autonomia de que gozam os municípios brasileiros e a autonomia de que gozam os demais entes da federação. Graças uma vez mais, perdão pelo meu terrível espanhol ou portunhol. Estou estudando espanhol porque penso que necessito melhorar meu espanhol para poder dialogar melhor com os nossos colegas de Latinoamérica. Muitas graças uma vez mais, Cristian, e repito, é um honor compartilhar este painel com nomes da grandeza de professor Hernández e professor José María. Gracias. Muchas gracias, Luis. La verdad, excelente español, se ha entendido perfectamente toda la exposición. Muchas gracias, Luis, por la presentación. A continuación, le damos la palabra desde México al doctor José María Serna de la Garza. El doctor Serna de la Garza es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctor en Gobierno por la Universidad de Essex, del Reino Unido. Es ex profesor visitante de la Universidad de Texas, en Austin, Texas, Estados Unidos. Y es investigador visitante del Instituto Max Planck y de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Doctor Serna de la Garza, bueno, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación y por sumarse a este evento. Tiene la palabra cuando quiera. Tiene el micrófono silenciado, doctor. Buenas tardes, te agradezco, Cristian, la presentación, y a Luis, Fernando, el que me haya invitado a participar en este evento, y como dijo Antonio María, darme la oportunidad de compartir este panel con apreciados colegas, apreciados y admirados. Yo voy para mi plática voy a seguir una estrategia que deriva de un capítulo que me tocó escribir en una obra colectiva sobre constitucionalismo subnacional. De hecho, Antonio María participó también con un capítulo dentro de ese libro, que fue coordinado, entre otras personas, por una profesora que mencionó Luis Fernando en su exposición. Fue coordinado por Patricia Popelier. Es un manual de Routledge, la editorial, sobre constituciones subnacionales y constitucionalismo subnacional, ¿no? Es de muy reciente aparición. Fue publicado en
el año pasado, ¿no? El 2021. Pues voy a seguir y de alguna manera voy a ir saltando de un tema a otro, siguiendo esta especie como de mapa que se encuentra dentro de esta obra, dentro de este capítulo. Y pues voy a tratar de ser muy esquemático porque entiendo, tenemos 20 minutos, entonces voy a escoger algunos temas selectos de ese trabajo. Nos pidieron, en primer lugar, en ese trabajo, hablar del contexto. Ya tanto Antonio María como Luis han hablado del contexto de su experiencia federal y de su experiencia de constitucionalismo subnacional. Yo haré una breve referencia al contexto histórico, ¿no? La primera constitución del México independiente data de 1824. Tan pronto se expidió esta constitución, que fue una constitución que estableció un esquema federal muy parecido, muy cercano al modelo de la Constitución de los Estados Unidos de América. Tan pronto como se expidió esta constitución, repito, se empezaron a expedir las primeras constituciones de los estados. La primera fue expedida por el estado de Jalisco el 18 de noviembre de 1824. Y después siguieron otras constituciones como del estado de Oaxaca, del estado de Veracruz, del estado de Durango, de Nuevo León, entre otras. Y a partir de ese momento se han dado, Luis utilizó el término de generaciones de constituciones, yo voy a utilizar el término de oleadas. Ha habido como distintas oleadas de constitucionalismo local. Una primera oleada fue la que derivó de la primera Constitución Federal de 1824, pero con las sucesivas constituciones que se fueron aprobando a lo largo de la historia mexicana, se fueron dando otras oleadas. Con la Constitución de 1857, que fue también una Constitución federal siguiendo muy de cerca el modelo norteamericano, vino otra oleada de constitucionalismo estatal. Y otra oleada más, derivó de la aprobación, de la puesta en vigor de la Constitución mexicana de 1917, que es la Constitución que está en vigor en estos momentos. Es la Constitución que deriva de la Revolución Mexicana. Es un movimiento social, movimiento militar, guerra civil, que tuvo primero como objetivo derrocar a un dictador que estuvo en el poder como 30 años, poco más de 30 años, pero que luego derivó en la aprobación de esta constitución, que fue una constitución que estableció derechos sociales en varios de sus artículos. Entonces, de ser una revolución que tenía un objetivo, digamos, de democratización, se convirtió en una revolución que derivó en una carta con lo que ahora llamamos derechos sociales, por lo menos algunos derechos sociales. Terminando el movimiento revolucionario armado y expedida ya la Constitución de 1917, el jefe militar político de las fuerzas revolucionarias, de nombre Venustiano Carranza, expidió un decreto en marzo de 1917 en donde convocaba a los gobernadores provisionales de los estados, y digo provisionales porque eran jefes militares de una revolución armada, les convocó a que convocaran a elecciones de legislaturas locales, es decir, de legislaturas estatales. Y les pidió también que esas legislaturas estatales fueran investidas, o más bien se asumieran con poder constituyente para adaptar las constituciones de cada uno de los estados a las nuevas disposiciones de la Constitución que se acababa de aprobar en ese año. Estamos hablando de 1917. Y eso ocurrió. Se empezaron no solo a adaptar, se empezaron a aprobar nuevas constituciones en una, digamos, tercera oleada de constituciones estatales a partir de 1917. Ahora, también parte del contexto histórico político que hay que mencionar es que terminada la fase armada de la revolución, pues no surgió en México precisamente un Estado constitucional y democrático de derecho. Más bien lo que tuvimos fue la construcción de lo que aquí hemos denominado un sistema de partido hegemónico. Un sistema de partido hegemónico basado en un solo partido que estuvo en el poder como 70 años,
que era claramente predominante, que controló la presidencia de la República y prácticamente todas las gubernaturas por alrededor de 70 años, y no nada más los poderes ejecutivos, sino también el poder legislativo a nivel federal y los poderes legislativos a nivel de los estados. Entonces, tuvimos 70 años de un sistema de ese tipo, que además, digamos que tenía la capacidad de manipular los procesos electorales y de determinar sus resultados. Ese tipo de régimen, repito, de sistema de partido hegemónico, imprimió una lógica centralizadora en el arreglo federal mexicano. Si es que podemos denominarlo arreglo federal, porque si no había democracia real, entonces difícilmente podíamos hablar de que hubiera un federalismo real. Entonces hubo una lógica de creación de un Estado realmente centralizado y unitario, a pesar de las formas federales que estaban inscritas en el texto constitucional. Esa lógica centralizadora de alguna manera permanece actualmente, a pesar de que ya no existe ese sistema de partido hegemónico. Pero bueno, eso como parte del contexto en el que hay que poner tanto al sistema federal como al desarrollo del constitucionalismo subnacional en mi país. Luego, en el estudio nos piden, en el capítulo que mencioné, nos piden que hablemos de la amplitud o del alcance del constitucionalismo subnacional, ¿no? Y para esta parte yo empleé una conceptualización de un profesor norteamericano de nombre Donald Lutz, quien al referirse a la Constitución de los Estados Unidos de América dice que esa Constitución nacional es incompleta. Dice, es una constitución incompleta que depende para su operación de las constituciones subnacionales para completarla. A ver, yo uso esa conceptualización porque en México, o para explicar que en México ocurre exactamente lo contrario. La Constitución Nacional nuestra es muy completa y el margen o el espacio que queda para las constituciones estatales es relativamente reducido, parecido a lo que nos estaba explicando el profesor Sgarbosa. Dicho de otra forma, ¿cuánto dice la Constitución de los Estados Unidos de América acerca de las constituciones estatales? No dice una sola palabra. ¿Cuánto dice la Constitución mexicana acerca de cómo deben de organizarse y qué principios deben establecer las constituciones de los estados? La respuesta es mucho. Nuestra Constitución Nacional dice mucho acerca de cómo deben organizarse las constituciones de los estados. El espacio constitucional es relativamente reducido, sobre todo comparado con el constitucionalismo subnacional norteamericano. El artículo emblemático para demostrar esto que estoy diciendo es el artículo 116 de la Constitución Nacional Mexicana. Es un artículo que de manera muy detallada y de manera muy extensa va estableciendo cómo deben las constituciones de los estados prever y organizar al poder ejecutivo de los estados, al poder legislativo de los estados, al poder judicial de los estados, cómo deben prever las constituciones estatales la organización de los procesos electorales a nivel de los estados y otras cuestiones orgánicas que tienen que ver, por ejemplo, con la creación de lo que aquí denominamos organismos constitucionales autónomos, en materia, por ejemplo, de organización de los procesos electorales o en materia de los organismos para la protección de los derechos humanos, el ombudsperson, como le podríamos denominar, o institutos que tienen que ver con la transparencia y el acceso a la información pública, entre otros órganos constitucionales autónomos. Bueno, eso está previsto en la Constitución Nacional y es deber de las constituciones estatales el desarrollar esos principios que la Constitución Nacional establece. Eso nos lleva a que si uno compara las distintas constituciones estatales en México, hay cierta homogeneidad. Si desde la Constitución Nacional en el artículo 116 se establecen ya muchos principios y muchas reglas que deben seguir las constituciones estatales, al compararlas, estas constituciones se parecen. Hay una relativa homogeneidad. No es que sean idénticas,
pero sí se parecen. Y no son idénticas porque ya veremos un poco más adelante, espero que me dé tiempo, sí hay un cierto espacio, un cierto margen para la creatividad constitucional. Es otro de los grandes temas del constitucionalismo subnacional. Lo decía Luis en su exposición. ¿Qué tanto margen hay para la innovación y para la experimentación? Digo, a pesar de ese artículo 116, sí hay un cierto margen para ese tipo de experiencia innovadora. Nos piden en el capítulo, le dedico unos cuantos párrafos a hablar de los procesos de reforma de las constituciones estatales. Yo creo que en México no se reforman tanto como lo explicó el profesor Luis Fernando, pero sí se da la circunstancia de reformas a nivel de las constituciones estatales, pero hay que decirlo, muy a tono con reformas a la Constitución Nacional. Se reforma la Constitución Nacional, muchas veces es el propio artículo 116, y eso detona procesos de reforma constitucional a nivel de los estados. Y hay procedimientos distintos para la reforma de las constituciones estatales. Podríamos decir, es un procedimiento en los estados menos rígido que a nivel de la Constitución nacional, sobre todo en la medida que en los estados no hay senados, no hay segundas cámaras, y no porque lo prohíba la Constitución nacional, a diferencia, como lo mencionó también Luis, de Brasil, en México la Constitución nacional no prohíbe que haya segundas cámaras en los estados, simplemente no existen en la práctica. Ningún estado se ha animado a crear un senado a nivel de la legislatura estatal. Y los procedimientos generalmente de reforma implican mayorías calificadas, ¿no? Típicamente 2/3 partes de los diputados de la legislatura. En algunos casos se requiere, aparte de la mayoría calificada de los legisladores estatales, la aprobación también de la mayoría de los ayuntamientos, ¿no? Hay estados que involucran a los ayuntamientos en los procesos de reforma a la Constitución estatal. Y en algunos casos se establece un tiempo límite, incluso si los estados no aprueban la reforma constitucional correspondiente dentro de un periodo determinado, entonces se entiende que queda aprobada en una especie como de afirmativa ficta por parte de los ayuntamientos. Otra parte, en otra parte del ensayo nos piden que hablemos de la posición de la Constitución subnacional. En esta parte podríamos decir que a nivel interno se considera que existe supremacía constitucional. ¿Sí? Incluso algunas constituciones estatales expresamente lo dicen. Esta constitución, por ejemplo, la constitución de Veracruz, la constitución de Chiapas, dicen, esta constitución es suprema a nivel interno. Por supuesto que hay condiciones, visto desde el punto de vista del sistema federal en su conjunto, hay condiciones respecto a esa supremacía. La primera evidente es que esa supremacía está condicionada a respetar y a seguir los lineamientos de la Constitución Nacional. Y por otro lado, también en algún momento lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, esa supremacía está condicionada a la distribución de competencias, a la fórmula de distribución de competencias que establece la Constitución Nacional. Pero bueno, por lo pronto, tomando en cuenta esas dos condicionantes, a nivel del régimen interno de cada estado, las constituciones estatales son supremas, y en algunos casos existen mecanismos estatales, es decir, subnacionales, para garantizar esa supremacía constitucional estatal. ¿Cuáles son esos mecanismos de garantía? Pues son mecanismos, digamos, de justicia constitucional estadual o estatal. No son todos los estados, son alrededor de 20 estados que establecen esos mecanismos. Por ejemplo, mecanismos como amparo local o amparo estatal. En algunos estados le llaman el procedimiento de protección de los derechos humanos a nivel estatal. O mecanismos aquí los conocemos como controversias constitucionales, que sirven para resolver conflictos de competencia entre órganos previstos en la Constitución de algún estado. También algunas constituciones estatales establecen la acción de inconstitucionalidad como una acción abstracta para impugnar normas generales o leyes
aprobadas a nivel estatal. La verdad es que a pesar de que existen estos mecanismos, digamos, después de un periodo en el cual tuvieron, digamos, un buen desempeño, incluso podríamos decir que como que estuvieron de moda, después de un periodo inicial de mucho éxito de algunos de estos mecanismos, posteriormente los mecanismos federales de alguna manera nublaron el desarrollo o inhibieron el desarrollo de los mecanismos de justicia constitucional que estaban creando a nivel de las entidades federativas. Otro aspecto que nos pidieron incluir en este estudio es el tema de lo que los coordinadores llamaron el tema de la identidad. Y aquí en el tema de la identidad yo incluí pues varios aspectos. Por ejemplo, desde la Constitución Federal, desde la Constitución Nacional, se determinan aspectos importantes de la identidad constitucional de los estados de la República. A ver, ¿cuáles son esos principios? Tienen que ser republicanos, tienen que ser democráticos, tienen que ser representativos, o sea, de democracia representativa, y tienen que ser laicos. El principio del Estado laico, por cierto, también rige para el caso de las autoridades federales. El principio del laicismo rige ahora para todo el Estado mexicano en todos los niveles, en todos los órdenes de gobierno, y ahí pues hay causas históricas que tienen que ver con el desarrollo del Estado mexicano, sobre todo durante el siglo XIX. ¿No? A ver, también debo mencionar que desde la Constitución Nacional se dice que todos los estados tienen que estar organizados en municipios, ¿no? Y hay de hecho un artículo de la Constitución, que es el artículo 115, que establece con mucho detalle cómo las constituciones y las leyes de los estados tienen que organizar a los municipios en México, a través de un presidente municipal, un ayuntamiento. Se establece en ese artículo 115 una lista de cuáles son los servicios y las funciones públicas que son exclusivas de los municipios, y ahora, a partir de 1994, los municipios también tienen legitimación activa para interponer controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia para defender ese ámbito de competencias exclusivas que derivan de la Constitución nacional. También en el tema de identidad incluí la cuestión de, a ver, cómo las constituciones estatales abren un espacio para el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Hay estados en donde existe una mayoría de población de pueblos indígenas. El caso típico es el estado de Oaxaca. Y en estados como Oaxaca, en las constituciones estatales, se establece un reconocimiento, por ejemplo, de la jurisdicción indígena, o se establece un reconocimiento de usos y costumbres para la elección de las autoridades de los municipios indígenas. O incluso hay un reconocimiento desde el artículo 1, y esto ocurre en la Constitución de Oaxaca, un reconocimiento al carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, eso es parte también de la identidad para pues, aquellos estados en donde existe mayoría de población indígena o un fuerte componente de población indígena, como es el caso de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Pues ya se me está agotando el tiempo, ya no abundo más en el tema de cómo desde la Constitución nacional se van estableciendo, no nada más en el artículo 116, distintos lineamientos, principios, reglas que tienen que seguir las constituciones locales. Sí puedo decir, por ejemplo, que algunos estados, a ver, todas las constituciones estatales establecen o se refieren a algún tipo de catálogo de derechos humanos, ¿sí? Y lo hacen bajo distintas fórmulas. En algunos casos, las constituciones estatales remiten al catálogo establecido en la Constitución Nacional. O sea, remiten, no establecen un catálogo propio, sino que remiten. En otro caso,
algunas constituciones repiten el catálogo que está en la Constitución Nacional. Y en otros casos, pocos, no tantos, pero en algunos casos se establecen catálogos con derechos nuevos, es decir, derechos que no están establecidos en la Constitución Nacional. Por ejemplo, en la Constitución del Estado de Baja California Sur se establece el derecho al matrimonio y a formar una familia. O en el caso de la Constitución de Chihuahua se establece el derecho al cuidado médico o a la atención médica de personas que están privadas de su libertad en un reclusorio porque están compurgando una pena. O en el caso de Colima se establece el derecho a una indemnización por daños causados por el gobierno, ¿no? Por el Estado. Alguno peculiar es, por ejemplo, en la Constitución de Nayarit se establece el derecho a conocer la información genética personal. O en el estado de Sinaloa se establece el derecho de libertad, de libertad de investigación científica, entre otros, ¿no? Entonces, ahí es cuando vamos viendo que sí existen algunos estados y sus constituciones en donde se establecen derechos novedosos que no están previstos en la Constitución Nacional. Y el caso más, pues digamos, más radical en este sentido es la nueva Constitución de la Ciudad de México, que establece un catálogo extensísimo de derechos nuevos, distintos a los que establece también la Constitución Nacional. Eso fue impugnado a través de acciones de inconstitucionalidad y la Corte avaló el que la Constitución de la Ciudad de México pudiera, y no nada más la Constitución de la Ciudad de México, sino dijo la Ciudad de México y todas las constituciones estatales tienen posibilidad de establecer catálogos diferentes o expandir incluso los derechos que están en la Constitución Nacional, siempre y cuando no contravengan a la Constitución Nacional. Bueno, ya se me acabó el tiempo, simplemente que termino con una reflexión, ya refiriéndome a lo que mencionaba Antonio María Hernández al principio de su exposición. Hay poca reflexión teórica acerca del constitucionalismo subnacional en México, existen muy pocos libros al respecto. De manera, yo no sé si decirle curiosa o escandalosa, no hay cursos de derecho constitucional estatal en las universidades. Por lo menos yo no conozco ninguna universidad que dé un curso de derecho constitucional estatal. Eso ya es, por supuesto, de llamar la atención. Y termino también aludiendo a algo de lo que dijo el profesor Luis Fernando. Yo sí creo que digamos, el siguiente paso y el futuro de muchos de nuestros estudios de derecho constitucional estatal y de federalismo está en el tema de las ciudades. En el caso de México, ya más del 60% de la población vive en ciudades, cuando no en megaciudades, y creo que el constitucionalismo no está tomando en cuenta esa realidad. De hecho, ya con eso termino, en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se va a celebrar en diciembre próximo en Johannesburgo, precisamente uno de los paneles es sobre el tema de las ciudades. El tema del panel es transformaciones constitucionales y la ciudad. Y si se meten al programa, es uno de los paneles, creo que es el panel 24, ahí van a ver cuál es la problemática que están planteando para la discusión en este tema de frontera del derecho constitucional, no nada más del derecho constitucional estatal, sino del derecho constitucional en su conjunto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Serna. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, quieren hacer alguna pregunta. Emanuel, no sé si en el chat tenemos alguna... Doctor, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, hay dos preguntas en el chat. Ya les leo. Que dice, Steven Ramos pregunta, ¿cuál es la principal causa de impeachment hacia los alcaldes?
Eso sería para Luis. Creo que habló fundamentalmente sobre el tema del impeachment en Brasil. Era muy común a nivel local, no tanto a nivel estadual y mucho menos a nivel federal, con solo 2 casos recientes. Graças. Eu não sei quem hizo a pergunta, mas agradeço. É uma pergunta interessante. Graças. Me parece que as razões, os motivos são variados. Há uma lei em Brasil, que é uma lei federal, que regula este tema de la casación de los alcaldes. Entonces, allá la ley lista las hipótesis, los casos, pero las análisis que la doctrina ha hecho de estos casos de afastamiento del jefe del ejecutivo municipal de las alcaldías o ayuntamientos esencialmente se dá em circunstâncias que, de um ponto de vista político sociológico, são circunstâncias de uma Câmara Municipal adversa politicamente ou hacia partidariamente adversa ao prefeito municipal. Mas o dado interessante é que é um instituto que a nível federal ou estadual é inoperante, quase inoperante, como además é o impeachment na maior parte dos países que o adoptam, pero em nível local é próprio o inverso. Então, temos alguns casos neste sentido que instituições que não operam a certos níveis operam em outros, e isso é dos exemplos interessantes. Não sei se respondi, mas são basicamente, de um ponto de vista jurídico, algumas hipóteses, como, por exemplo, problemas de responsabilidade fiscal, por exemplo, ou mesmo crimes de responsabilidade que são praticados por el prefeito, que escândalos, por exemplo, revelados por comissões de inquérito, comissões parlamentares de inquérito, investigação na Câmara Municipal. Então, mas muitas vezes o que está por detrás destes processos são questões políticas mais profundas. Por exemplo, em um caso recente de impeachment de governador, o segundo da história do Brasil, Wilson Witzel, governador do estado de Rio de Janeiro, que é o estado de origem de nosso atual presidente da República. Ele foi o segundo governador que sofreu impeachment e foi afastado del cargo de gobernador, y el pano de fondo de la cuestión era el embate entre él y el presidente de la República. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Luis. Si hay una pregunta más, Emanuel. Sí, hay una pregunta más. Lucas Meneses pregunta si en Argentina a los 2.278 municipios que tienen realmente, si tienen realmente autonomía municipal. Antonio tiene el micrófono muteado. Sí. Es tema ya para otra conferencia, para otro seminario eso. Yo diría que depende de muchas provincias, de muchas situaciones. Hay que hacer un análisis muy circunstanciado, pero en general lo que podríamos decir es esto. Notable avance bajo el punto de vista constitucional. Esto surge del artículo 123 de la Constitución Nacional. No hay ninguna duda que están garantizados los 5 aspectos de la autonomía municipal, o sea, el aspecto institucional, sancionar la propia Carta Orgánica, el aspecto político de libre elección popular de las autoridades, el administrativo, en cuanto a la prestación de servicios públicos y demás funciones de ese carácter, lo vinculado estrictamente a lo financiero, o sea, el reconocimiento de un claro poder tributario originario para los municipios, lo cual no significa no solamente el cobro de tasas y contribuciones, sino también de lo que técnicamente se denominan impuestos, y la fase económica de la autonomía, que apunta a decir que el municipio es socio y promotor del desarrollo junto a los otros niveles de gobierno.
Con lo cual, no hay ninguna duda que bajo el punto de vista federal está claramente garantizada la autonomía municipal. Con respecto a esto, muy sintéticamente lo que podemos decir es que en un cambio de la jurisprudencia que se ha observado en la Corte Suprema, yo vengo destacando que desde hace años hay una jurisprudencia claramente federalista y municipalista en la Argentina, y esto es muy importante puntualizarlo. En el tema de la autonomía municipal, primero se avanzó en los aspectos institucionales y políticos de la autonomía, pero después, en una serie de casos, Intendente Municipal de la Capital, 2014, contra Provincia de La Rioja, Municipalidad de La Banda contra Provincia de Santiago del Estero, 2018, y eso contra Municipalidad de Quilmes, 2021, la Corte Suprema avanzó con mucha claridad en el aspecto tributario de la autonomía municipal. Así que lo que podemos decir es que se está luchando por la autonomía municipal, que la mayoría de las constituciones provinciales garantizan esa autonomía, pero hay provincias en las cuales hay un atraso muy notorio, ya mencioné a 3 de ellas, pero hay que sumar 6 provincias más en las cuales, aunque hay competencia para sancionar cartas orgánicas municipales, el proceso no ha comenzado. Digo de paso que las cartas orgánicas son verdaderas constituciones locales, es un poder constituyente de tercer grado. Hay aproximadamente 180 cartas orgánicas municipales vigentes en la Argentina. La provincia que más cartas orgánicas municipales vigentes tiene es Corrientes, después Río Negro, después Córdoba. El proceso no está terminado. En Córdoba también debiéramos avanzar en este sentido. Pero más allá de esto, ahí hay otra pregunta hecha en el chat, muy bien señalizada, donde indican que en la provincia de Salta hay un ejercicio político por parte del gobernador de avance sobre las autonomías municipales. Y la experiencia que yo tengo no solo como constitucionalista, sino como abogado en estas materias, es coincidente con lo que están planteando en el chat. Es decir, hay sostenidos avances contra la autonomía municipal por parte de no pocos gobiernos provinciales. En definitiva, gran distancia entre lo que dice la Constitución Federal, las constituciones provinciales y la realidad que se observa con respecto a la plena vigencia de la autonomía. Digo finalmente que la autonomía es la verdadera base de la República Federal y de la democracia, porque el primer teatro en que los hombres ejercitan sus derechos, como decía Joaquín B. González, es en el municipio. Así que municipios vigorosos, participativos, son en efecto la base de la democracia y de la República Federal. Y yo creo que este tema cada día va a cobrar mayor importancia. Recién hacía referencia José María a lo que es la reunión del Consejo Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. El último de los viajes que hice antes de la pandemia fue precisamente a la Universidad de Melbourne, en Australia, donde el tema que se trató fue el rol de las ciudades dentro de las federaciones. Claro, y ahí aparecía con un modelo muy especial el tema de la ciudad de Buenos Aires, que ya no es un municipio, ¿no? Es una verdadera ciudad-estado, es un miembro de la relación federal. Pero todas estas cuestiones de la autonomía municipal yo creo que tienen una extraordinaria importancia a nivel del régimen político democrático. Y creo que hay que afirmar este tipo de cuestiones. Muchas gracias, doctora Hernández, por contestar la pregunta. Muchas gracias, doctor Garbosa, también por contestar la pregunta anterior. Bueno, siguen surgiendo algunos comentarios relacionados, bueno, con la efectiva autonomía, tanto estadual como municipal en estas federaciones. Un poco el objetivo de la conferencia de hoy era poder, digamos, comparar los distintos sistemas que se presentan en las federaciones latinoamericanas y, a pesar de las diferencias,
poder ver y encontrar también importantes semejanzas desde el punto de vista del constitucionalismo formal, es decir, conocer un poco más cómo funcionan las constituciones estaduales y provinciales en estas Sí. federaciones latinoamericanas que por diferentes motivos no son muy conocidas a nivel Ahora, internacional. Un poco, sí. me permitís una palabra porque acabo de ver otra pregunta muy interesante y quiero contestarla porque es de Argentina. Una pregunta muy importante de Steven Ramos, ¿no? ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que las provincias comercialicen sin depender de Buenos Aires? Bueno, ese es uno de los objetivos claves de la reforma de 1994, cuando se habla de la posibilidad de creación de regiones para el desarrollo económico y social, estamos hablando de la posibilidad de este tipo de cosas. Es decir, nosotros debiéramos utilizar la poderosa hidrovía Paraguay-Paraná, Paraná-Tieté, utilizar los puertos como lo estamos haciendo de Santa Fe y de Entre Ríos, vincularnos a la región centro, integrada por las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y de ahí hay un verdadero corredor que nos tiene que llevar a cruzar la cordillera de los Andes, buscar los puertos de aguas profundas de Chile y de ahí buscar el Pacífico, donde está el 45% del comercio mundial. No hay ninguna duda que una de las ideas fuerzas de la reforma del 94 fue el fortalecimiento del federalismo y en relación a eso yo he escrito, pero claro, no tenía tiempo de hacer referencia a eso, luego ahora, he escrito 20 propuestas para fortalecer el federalismo. En relación al tema por supuesto que hay que potenciar este rol económico de provincias y de regiones. Creo que hace falta una planificación estratégica y federal del país. Creo que hay que poner en marcha una asociación o conferencia nacional de gobernadores como en Estados Unidos o como en México, porque es evidente que el hiperpresidencialismo pone de rodillas a cualquier gobernador y las dependencias económicas son muy grandes. No tenemos ley convenio de coparticipación impositiva, así que son muchas las medidas que hay que llevar adelante. Por último, la propuesta número 20, la dejo planteada, debatir inmediatamente el traslado de la capital federal. Yo admiro mucho lo que hizo Juscelino Kubitschek, que en 5 años planteó el traslado de la capital de Río de Janeiro para Brasilia y lo concretó. El presidente Alfonsín tuvo esa intención, desafortunadamente no pudo ejecutarla, pero yo creo que hay que poner en marcha el proyecto federal, hay que federalizar la Argentina, lo cual significa potenciar las autonomías provinciales y municipales. Cristian, tengo una pregunta para los dos colegas. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Ok. Queria ouvir professor Serna de la Garza e depois professor Antônio Maria Hernandes também sobre as minhas impressões, porque analisando comparativamente, eu pude profundizar, mas analisando comparativamente os entes da Federação Brasileira, cada vez mais tenho esta impressão de que a visão tradicional da doutrina e da Suprema Corte, en el sentido de que las nuestras leyes orgánicas municipales no son constituciones y así eso hay una serie de consecuencias, incluso prácticas, no son parámetros para control de constitucionalidad, por ejemplo. Quería oír los colegas sobre si eso es algo que que es plausible, que es algo que podíamos pensar em constituições municipais, se isso é algo talvez exagerado, porque são muitos municípios, mais de 2.000 na Argentina, mais de 5.000 em Brasil, não sei exatamente o número de municípios em México. Então, gostaria de ouvir os colegas acerca deste tema. Há plausibilidade em falar de um constitucionalismo municipal para todos os municípios ou solamente para as grandes cidades, para as cidades metropolitanas, por exemplo? Quais são os riscos? Isto é panconstitucionalismo? Estamos
viendo Constitución en todos los lugares, en fin, profesor José María Serna de la Garza, y después, Sí. si quiera también, profesor Hernández, por favor. Sí, pues me voy a arriesgar a decir lo que voy a decir sabiendo ya por dónde va la respuesta de Antonio María, pero la verdad es que en México no es un tema el que existan constituciones a nivel municipal. Yo diría a nivel municipal las dos grandes temáticas son uno, el tema financiero, ¿no? El tema de la dependencia financiera de los municipios respecto de los estados y sobre todo respecto de la federación. Y aquí no hay tiempo para hablar del federalismo fiscal mexicano, pero como en muchos otros rubros es un federalismo fiscal muy centralizado. Por razones históricas, la federación es la que controla la inmensa mayoría de los recursos públicos en este país. Y luego hay ciertos mecanismos de reparto, hay ciertos tipos de transferencias. Unas transferencias son, digamos, de uso libre por parte de estados y municipios, y hay otras transferencias que son etiquetadas, ¿no? Que se tienen que gastar en lo que dice la federación. Y, digamos, en proporción son casi iguales, pero en los últimos años los recursos etiquetados se han ido incrementando y ahora son un poco más grandes, digamos, que los recursos que son de uso libre. Entonces, ese es un gran tema, el del federalismo fiscal y la dependencia de estados y municipios respecto de las transferencias federales. El otro tema es el de la enorme diversidad y diferenciación entre los tipos de municipio en el contexto de una normativa constitucional que establece un solo traje normativo para todos los tipos de municipios, ¿no? ¿Cuál es ese traje normativo? Es el que está en el artículo 115. Pero resulta que hay municipios rurales, hay municipios, digamos, de ciudades intermedias o pequeñas, luego hay municipios de zonas metropolitanas, luego hay municipios indígenas, luego algunas clasificaciones hablan de municipios en las fronteras que tienen características muy peculiares, sobre todo las que están en la frontera norte, e incluso una profesora experta en Derecho Municipal nos habla de municipios dedicados a la actividad turística, ¿no? Entonces, una discusión histórica, digamos, ha sido el decir, bueno, no debiera haber una regulación constitucional distinta para cada uno de estos tipos de municipios. Ahí sí está la discusión, pero no se discute en México si se debiera o no haber una constitución para los municipios. O sea, constitucionalismo municipal no es un tema. Muchas gracias, profesor. En el caso de Argentina, claramente nosotros tenemos 23 regímenes municipales distintos. Esto es muy importante precisarlo. Están las bases de la Constitución Federal, pero después en cada constitución estadual hay un título o un capítulo destinado al régimen municipal y nosotros tenemos efectivamente 23 regímenes municipales distintos. Obviamente no tengo tiempo de hacer esa exposición en modo alguno. Lo que quiero decir es que puede darse el caso de que el reconocimiento del aspecto institucional, que es el más importante de la autonomía, el de sancionar la propia Carta Orgánica Municipal, que es una constitución local, no hay ninguna duda, eso se da normalmente para los municipios más grandes, los más poblados. En alguna provincia puede ser para todos los municipios. Por eso, sobre 2.250 municipios aproximadamente, tenemos solo 180 cartas orgánicas municipales. Ahora, en el caso mío, para dar un ejemplo muy concreto, la ciudad de Córdoba, que es la segunda ciudad de la Argentina, 1,5 millones de habitantes, yo tuve el honor de presidir la Convención Municipal Constituyente que sancionó la primera Carta Orgánica Municipal en 1995, que es una verdadera constitución local. Y el poder constituyente ejercido fue exactamente lo mismo que en el orden provincial o en el orden federal, es decir, los partidos políticos elegían candidatos a convencionales constituyentes y los convencionales lo que hicimos fue sancionar una carta orgánica municipal siguiendo los lineamientos
de la Constitución provincial y de la Constitución nacional, pero que es una verdadera constitución. Es decir, el desideratum de la autonomía municipal es esto. Y en la historia del municipio eso fue lo que ocurrió, particularmente en la antigüedad, aunque algunas eran ciudades-estados, pero el tema renace con mucha fuerza en el estado de Missouri en 1875, donde, como lo había recordado Luis Sgarbosa, ahí aparece la idea del Home Rule Charter, o sea, la posibilidad de sancionar la propia Carta Orgánica, la propia norma de organización y de gobierno local. Y esto en la Argentina está explicitado perfectamente. Lo que pasa es que, claro, esto hay que hacerlo realidad. La lucha por la autonomía importa a veces una lucha muy especial por el tema de los recursos. Vos podés tener un gran desarrollo institucional, pero si dependés económicamente, que es lo que ocurre con la mayoría de los municipios, no podés gozar de los otros aspectos de la autonomía. Pero no hay ninguna duda que en el derecho municipal argentino, que en esto sí hay que decirlo, es muy avanzado a nivel del derecho comparado mundial, nosotros podemos hablar de un poder constituyente municipal y de cartas orgánicas municipales que son verdaderas constituciones locales que regulan todo el régimen municipal a nivel específico de esa ciudad. Muchas gracias, profesor. Yo aprovecho para despedirme de mis colegas profesores. Querido Luis, un gran placer como siempre. Gran amigo José María, un gran placer. Estamos en contacto. Querido Cristian, muchas gracias por esta invitación y yo les envío un abrazo muy afectuoso a cada uno de los participantes. Nos veremos en otra oportunidad. Un gran abrazo fraterno. Muchas gracias, Antonio. Adiós, Gracias Antonio. Nos vemos. Saludos a todos. Muchas Gracias, profesor. Gracias por participar. Adiós. Serna Hasta Garbosa. pronto. Chao, José.